En los últimos días, el cambio político más drástico a nivel mundial ha provenido de un país llamado Azerbaiyán. Este país hizo un giro de 180 grados de repente, rompió con Rusia, y está preparando enviar tropas para ayudar a Ucrania. Y ha concentrado una gran cantidad de tanques, vehículos blindados de infantería y drones TB2 de Urkos en su frontera con Irán, mostrando una actitud que parece prepararse para un ataque terrestre a Irán. Además, según varias fuentes autorizadas, en el conflicto entre Israel e Irán de hace unos días, Azerbaiyán también brindó apoyo a Israel, actuando como aliado de la Fuerza Aérea Israel en los ataques a Irán. Pero por otro lado, Azerbaiyán ha comprado 42 aviones de combate Shaolong en los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los mayores compradores de equipos chinos. Al mismo tiempo, se ha unido como país asociado en diálogo a la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y mantiene lazos muy estrechos con Turquía. ¿No es todo esto muy confuso? Entonces, preparemos una taza de té, calmemos nuestra mente y profundicemos en Azerbaiyán, en esta compleja geografía que afecta a los intereses vitales de Rusia y Turquía, y que está aún más ligada a la franja y la ruta de China. Primero, veamos la ubicación geográfica de Azerbaiyán. Se encuentra en la llamada Caucasia Meridional, que literalmente significa la zona al sur de la cordillera del Cáucaso. Esta región limita al norte con Rusia, al sur con Irán, y a los lados este y oeste con el mar Caspio y el mar Negro, respectivamente. Y Stalin la calificó como el eje más crucial para la expansión de la influencia soviética hacia el sur. Los amigos que conocen nuestro contenido recordará, que hemos insistido repetidamente en la importancia del mar Caspio y el mar Negro para Rusia, y cómo la expansión de la OTAN desde el Mediterráneo al mar Negro y luego al mar Caspio ha ido reduciendo gradualmente el acceso al mar del lado oeste de Rusia. En todo este proceso, el OTAN y Rusia tienen dos frentes de ataque y defensa. As importantes, el primero es la península balcánica en el Mediterráneo, y el segundo son los tres países de la Caucasia Meridional, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Al ser una tierra donde se libran constantemente batallas, la suerte de quienes viven aquí no suele ser buena. La antigua Unión Soviética y las potencias occidentales han utilizado tres métodos para perturbar la estabilidad de esta región. Primero, el problema étnico entre Azerbaiyán y Armenia. En 1923, cuando Stalin delimitó las esferas de influencia de las repúblicas soviéticas, asignó una región predominantemente armenia, llamada Nagorno-Karabaj, a la jurisdicción de Azerbaiyán. Una técnica de palo de amasarlo que ya nos resultó familiar hace mucho tiempo. Este Nagorno-Karabaj es extremadamente importante, así que por favor, no lo olviden, porque desde la disolución de la Unión Soviética, el conflicto central en la Caucasia Meridional ha sido la lucha entre Azerbaiyán y Armenia por esta región que pertenece a Azerbaiyán, pero tiene una población étnica armenia. En varias guerras, ambas partes han tenido victorias y derrotas, y las fuerzas clave detrás de cada una son respectivamente Rusia y Turquía, aunque también hay influencia Occidente e Irán, pero eso complicaría aún más las cosas. Así que lo simplificaremos primero y luego profundizaremos. De hecho, toda la Caucasia Meridional es una continuación de las guerras ruso-turcas de los últimos siglos. Y la prolongación de la rivalidad entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso ha configurado la geografía que las superpotencias estadounidense y soviética proyectaron en el Medio Oriente durante la Guerra Fría, convirtiendo a Turquía en la espada que Europa empuñaba contra la Unión Soviética, y moldeando la actual geografía de Irán, Siria, Turquía, Asia Central, e incluso las relaciones entre Rusia y Europa. Hoy en día, esto está haciendo que Azerbaiyán se convierta en la punta de lanza del arco otomano de Turquía. Segundo, los problemas étnicos y religiosos entre Azerbaiyán e Irán. Hace unos días, recuerdo que varios grandes creadores de contenido de medios independientes afirmaban con certeza
que Irán sufría un problema de dominación por una minoría del grupo clerical azerbaiyano, lo cual es totalmente erróneo. Si en la historia hubo una mínima posibilidad de que los azerbaiyanos lograran esto, hoy en día ya es absolutamente imposible. El término Azerbaiyán originalmente se refería a un pueblo dentro del círculo de la civilización persa. Azerbaiyán en persa significa tierra del fuego, y después de ser conquistada por el imperio persa, en el siglo VI a.C., se convirtió en un centro cultural del zoroastrismo. En el desarrollo histórico posterior, Azerbaiyán fue conquistado por el imperio árabe, luego ocupado por los turcos seljúcidas, formando gradualmente un pueblo con raíces en la cultura persa, pero que hoy profesa el Islam chiita y habla una lengua turca. Los amigos que hemos estudiado juntos la historia de este tipo de tierras de constantemente batallas en nuestro canal, seguramente se dan cuenta de que el destino de este tipo de países o pueblos suele ser similar, y Azerbaiyán no es una excepción. En las dos guerras ruso-persas, entre 1804 y 1828, el foco de la lucha entre Persia y el Imperio ruso fue, naturalmente, el corredor vital entre el mar Caspio y el mar Negro que atraviesa Azerbaiyán, y el campo de batalla de ambas partes dividió a Azerbaiyán. Desde entonces el Azerbaiyán Norte fue arrebatado por el Imperio ruso, convirtiéndose en una esfera de influencia de Rusia y la Unión Soviética, y desde el Imperio ruso hasta la Unión Soviética, y luego Rusia, siempre ha apoyado a los armenios para equilibrar a esta minoría en su propio territorio. El Azerbaiyán Sur, por otro lado, corresponde a las dos provincias azerbaiyanas del norte de Irán actual. Un pueblo dividido en cualquier país, excepto China, generalmente no tiene un buen destino. El Azerbaiyán Norte fue obligado a rusificarse, mientras que el Azerbaiyán Sur fue obligado a asumir un nacionalismo persa, prohibiendo el uso del idioma azerbaiyano, enseñando la teoría de la superioridad étnica persa y destruyendo símbolos culturales turcos. Es difícil imaginar que un pueblo dividido de esta manera pueda ser dominadores de una minoría, o malvados que opriman al pueblo iraní. Solo puedo admirar la imaginación de estos grandes influencers que hablan con fluidez. Después de todo, sus sencillos lemas son más fáciles de entender y difundir a los llamados azerbaiyanos en el grupo clerical iraní. En realidad, son solo algunos altos funcionarios con sangre mixta azerbaiyana en la fusión étnica de miles de años en Irán. Por ejemplo, si lo comparamos con nuestra situación, Li Shiman tenía sangre de los pueblos nómadas del norte, pero eso no significa que fuera un grupo de interés de los pueblos nómadas que representara a las minorías para oprimir a los Han. Anteriormente, el expresidente iraní Raisi murió en la región azerbaiyana. Podríamos decir por eso que fue obra de los malvados del grupo clerical azerbaiyano. Y el tercer punto es la lucha por intereses energéticos entre Rusia, Europa y el Medio Oriente. En el área controlada por Azerbaiyán, en la Caucasia Meridional, hay un enorme campo petrolero en el mar Caspio, llamado Campo de Bakú, con reservas tan abundantes que en su momento representaban el 75% de la producción petrolera de la Unión Soviética. Debido a su abundante energía, ya que es un corredor importante para la expansión norte de Irán, fue un nudo irresoluble desde la época persa y rusa hasta la Guerra Fría. Irán 11 apoyó al Partido Demócrata Azerbaiyano en el Azerbaiyán Norte, que hoy es el país Azerbaiyán, que en ese momento pertenecían a la zona ocupada por la Unión Soviética, para planificar su independencia y establecer la República Popular Azerbaiyana y la República Kurda. Mientras que la Unión Soviética, a través de la infiltración del KGB, intentó anexar el Azerbaiyán Sur, las actuales dos provincias del norte de Irán, al sistema azerbaiyano soviético. Ambas partes pelearon aquí hasta que la Unión Soviética, bajo presión occidental, retiró sus tropas en mayo de 1946, y los azerbaiyanos iraníes fueron rápidamente reprimidos, convirtiéndose, desde entonces, en una minoría iraní aún más acorralada. Probablemente, al llegar hasta aquí, muchos amigos tienen la cabeza llena de preguntas.
Porque esta configuración geopolítica parece completamente diferente, incluso opuesta a lo que estamos viendo actualmente. Aquellos que pueden plantearse esto tienen una base de conocimiento y capacidad de pensamiento en política internacional y geografía. No se preocupen. A continuación, basándonos en estos fundamentos teóricos importantes, deduciremos la actual configuración geopolítica. Antiguamente, frente a una Unión Soviética poderosa y con grandes ambiciones territoriales, tanto Turquía como Irán estaban muy vigilantes. El mayor problema de Irán en ese momento era el separatismo étnico azerbaiyano interno, mientras que el dilema de Turquía radicaba en la desturquización promovida por la Unión Soviética. Las potencias occidentales, por su parte, aplicaron una estrategia de incitar a tigres y lobos a matarse entre sí, desgastando el sistema de repúblicas soviéticas al provocar conflictos entre la Unión Soviética y sus vecinos geográficos por territorio, etnias, creencias y energía. Pero con la disolución de la Unión Soviética, la situación cambió drásticamente. El punto central de este cambio macrogeopolítico fue la independencia de Azerbaiyán en el instante de la disolución de la Unión Soviética. La mina de equilibrio que el zar y Stalin habían enterrado en Azerbaiyán explotó de repente. Los armenios comenzaron una guerra prolongada con Azerbaiyán, que continúa hasta hoy, la llamada Guerra de Nagorno-Karabaj. ¿Recuerdan la geografía de Nagorno-Karabaj mencionada antes? Y tanto Occidente, Irán, Turquía, al igual que China, se vieron involucrados en este juego estratégico, una de las más graves y menos mencionadas en el mundo actual. Originalmente, la lucha geopolítica en la Caucasia Meridional consistía en fricciones entre las tres repúblicas soviéticas de la región y Turquía e Irán. Luego, después de la caída de la dinastía Pahlaví en Irán, este país fue objeto de presión occidental, lo que lo isoló políticamente y contribuyó a su actual aprieto con la disolución de la Unión Soviética. El mayo era el punto de conflicto entre ella e Irán. El problema azerbaiyano se resolvió, y las posiciones de ambas partes pasaron de intentar separar mutuamente el Azerbaiyán en el territorio del otro, a reprimir conjuntamente el Azerbaiyán Norte, que se había separado de la Unión Soviética. Por eso, después de la fundación de Rusia, comenzó a apoyar secretamente a Armenia en la guerra de Nagorno-Karabaj, seguida por Irán, mientras que Turquía comenzó a oponerse, apoyando a Azerbaiyán, que comparte una cultura turca. Esto creó un fenómeno extraño en Azerbaiyán, predominantemente chiita. Se convirtió en enemigo de Irán y amigo de Turquía, suní, mientras que Armenia, predominantemente cristiana, se convirtió en amigo de Irán. Esto nos enseña una verdad. Quienes sacan conclusiones sobre un asunto, basándose en un argumento unilateral y simple, suelen equivocarse. De hecho, desde 1991 hasta junio de 2025, la disputa estratégica entre Rusia, Irán y Turquía en torno a Azerbaiyán, Armenia y Georgia ha permanecido en un estado de conflicto contenido, por lo que Azerbaiyán, aunque se alejó lo máximo posible de Rusia e Irán y abandonó la comunidad de estados independientes CI, aún no ha entablado una lucha abierta con ellos en este proceso. Azerbaiyán tuvo dos hilos de salvación. Uno fue Turquía, que comparte una cultura turca, y el otro fue Europa, que necesitaba importar petróleo de allí. Azerbaiyán, que alguna vez representó el 70% de la producción petrolera soviética, comenzó a operar el oleoducto del Mar Caspio en Bakú desde 2006. Esto no solo afecta el eje energético de Europa, sino también la seguridad energética de todos los países del Mar Caspio y del Mar Negro. Estos han sido los 30 años de Azerbaiyán en la contienda energética y cultural. Con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia se vio obligada a retirar su influencia del Medio Oriente, sumado a la debilidad de Irán hace unos días y a la disolución de las fuerzas kurdas. El mayo era punto de divergencia entre Turquía y EAU. El orden geopolítico del Medio Oriente está siendo reescrito. La fuerza llamada Arco Otomano de Turquía está reemplazando
gradualmente el arco de resistencia de Irán, como el nuevo futuro del Medio Oriente han. Por eso, Azerbaiyán apostó todo. Decidió enfrentarse a Irán y tratar de obtener más apoyo de Turquía, con el objetivo de unificar ideológicamente el país a través de símbolos culturales turcos y musulmanes. Sé que esto puede decepcionar a muchos, desde que dije que Irán en realidad fracasó por su debilidad y sufrirá mayores impactos en el futuro. Otra vez me opuse a la idea de Irán gana una gran victoria que propagan muchos grandes presentadores, lo que hizo que perdiera muchos seguidores y las visitas a mis videos cayeran drásticamente. Pero creo que si no nos basamos en hechos, no podemos llegar a juicios precisos. Además, Irán y China no tienen una relación en la que si uno prospera, el otro también. Si uno fracasa, el otro también. Lo que China busca es estabilidad geopolítica, como el hecho de que Azerbaiyán sea ahora un país asociado en diálogo de la OCS, con el objetivo de garantizar la estabilidad y fluidez de la franja y la ruta. Volviendo al tema, el Medio Oriente actual es un escenario donde Turquía se acerca gradualmente al centro del escenario, equilibrando las partes y aumentando su influencia. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han cobrado protagonismo, por ejemplo, al organizar reuniones de paz entre Azerbaiyán y Armenia en su territorio. Nuestra predicción es que el Bahuji Polvorao del Medio Oriente se concentrará en la Caucasia Meridional, involucrando múltiples intereses que enumeramos a continuación. Para Israel y Estados Unidos, necesitan mantener encendido el barril de pólvora geopolítica para ejercer un equilibrio offshore y cooperar con el dólar en la extracción, después de vaciar la liquidez global. Por eso, impulsarán activamente acciones militares en Azerbaiyán, incluso no descartando la posibilidad de un ataque terrestre a Irán desde aquí. Para Europa, Azerbaiyán tiene dos significados. Por un lado, el deseo de apoyarlo para contrarrestar a Rusia. Por otro, el deseo de mantener la estabilidad geopolítica para garantizar su actual arteria petrolera. Estos dos deseos parecen opuestos. Uno busca crear caos. El otro busca estabilidad. Desde que Azerbaiyán envió tropas a Ucrania, parece que ha elegido mostrar dureza contra Ucrania para obtener el apoyo de Europa. Pero entablar una guerra frontal con Irán o convertirse completamente en una base avanzada de Estados Unidos e Israel no está en su interés fundamental para China y Arabia Saudita. La estabilidad geopolítica es lo más importante, porque aquí es un lugar al que se puede llegar directamente cruzando el Mar Caspio, después de la integración económica con Asia Central, y es también la puerta de entrada a Europa y el Medio Oriente. Para Arabia Saudita, un arco otomano turco demasiado fuerte no es algo que quiera ver. Para Turquía, esta es la mejor ventana. Después de la retirada de la influencia rusa y la disolución de la influencia iraní, puede ejercer plenamente su estrategia de equilibrio de husky entre los perros. Anteriormente hicimos un contenido específicamente sobre Turquía, así que no subestimen su habilidad de equilibrio. Hoy en día, Turquía controla el fusible del barril de pólvora de Azerbaiyán. Ocupa una posición clave en el Mediterráneo y el Mar Negro, y sin la restricción de los kurdos, su influencia está creciendo a gran velocidad. Así hay un país en el mundo que más debe agradecer a Trump. Es Turquía, a quien él convenció de quitarse el yugo de su cuello. Fue la destrucción del orden tradicional del Medio Oriente por parte de Trump, lo que le brindó a Turquía una enorme oportunidad. Personalmente, creo que no hay que preocuparse en Turquía. No se inclinará completamente hacia Estados Unidos. Su capacidad de cambiar de lado es aún mayor que la de India. En general, nuestro objetivo es promover la firma de un acuerdo de paz en Nagorno-Karabaj y estabilizar la confrontación entre Azerbaiyán y Armenia. Pero en caso contrario, un Azerbaiyán independiente y no acercado a Occidente también es aceptable. Personalmente, imagino un nuevo orden en el Medio Oriente después del debilitamiento de Irán. Por eso está la oferta de la OCS y la venta de 42 aviones Shaolong. Este objetivo no es una alianza entre China
el Medio Oriente e Irán, sino que todos buscan aprovechar el punto de apoyo de la nueva era en la geografía central del Medio Oriente. En cuanto a si Azerbaiyán obedecerá a Hey Anjuhun e Israel para intensificar los ataques a Irán, personalmente creo que depende principalmente de la posición de Turquía, y la posición de Turquía, a su vez, dependerá de si el mundo exterior considera a Irán débil y vulnerable. Al final, todo depende de la propia fuerza. Si eres fuerte, los enemigos pueden convertirse en amigos. Si eres débil, los amigos pueden convertirse en enemigos. Y una de las mayores amenazas futuras para Irán probablemente será el separatismo en sus dos provincias azerbaiyanas. Cabe recordar que detrás de la muerte de Raisi en la provincia azerbaiyana podría haber fuerza separatista. Después de problemas de separatismo étnico como los kurdos y los baluchis, el problema de separatismo azerbaiyano se está convirtiendo en una nueva pieza clave. La mejor manera de desmembrar un país siempre es aprovechar su internal división durante el ascenso de un nuevo gobernante o la lucha por el trono entre 9 dragones. Personalmente, espero que Irán pueda mantenerse firme y resistir la presión. Pero también creo que debemos imaginar cómo mantener la estabilidad geopolítica en un nuevo orden si no puede resistir. Estos días pueden seguir los desarrollos de las noticias aquí y actualizaremos en cualquier momento. Gracias por ver. Por favor, sigan y den me gusta. Nos vemos en el próximo episodio.